Bien, entonces vamos a compartir nuestra pantalla de nuevo. Ahí estamos. ¿Se ve? ¿Verdad que sí? Sí, Bien. correcto. Si pasa, Excelente. si pasa lo de ahorita, entramos de nuevo. Bien, esto es una factura. En una factura, lo primero que debemos poner es el nombre del cliente. La fecha debe salir de forma automática. Ustedes van a hacer esto así mismo. En A1 van a escribir cliente, en E1 van a escribir fecha. En A3 van a escribir número. Lo voy a centralizar para que se vea mejor. Van a escribir número y debajo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 porque son 7 valores. Y aquí van a escribir el ID, que sería, por lo menos, diría yo, el código del producto, puede ser, el nombre del producto, la cantidad de producto comprado, el precio de cada uno de los productos y el total de cada producto. La práctica le dice, por ejemplo, cómo se realiza el cálculo del total. Ahí lo dice la práctica. Esta parte de aquí la voy a poner en negrita para que se visualice mejor. Y le voy a dar un sombreado también para que se pueda distinguir. Hasta ahí estamos claros. A esta parte de aquí, a toda esta parte, le voy a dar borde. Ya sabemos cómo hacerlo. Le aplicamos, por ejemplo, el estilo de borde, un colorcito si queremos para el borde, contorno interior y aceptar. Lo mismo que hicimos hace un rato. Lo mismo voy a hacer aquí con esa 3 aparte. Hago lo mismo y selecciono el color también, contorno interior y aceptar. Hago lo mismo. Hasta ahí estamos claros. Eso lo hicimos en la práctica número 1. Ahora me dice, después de yo colocar todo lo que corresponde a la factura, el ID, el número, el nombre del producto, la cantidad de producto que compra ese cliente, el precio por producto, entonces aquí realizo un cálculo total. Yo necesito saber cuánto debe pagar esa persona por la compra de esos 54 discos duros, a sabienda de que el precio es 1.500 por unidad. ¿Cómo se realiza ese cálculo? Se realiza multiplicando la cantidad de producto por el precio de ese producto. Sería en total, le diríamos igual. El producto se encuentra en la columna D y fila 4. Eso quiere decir que está en D4. Pero lo podemos hacer dándole un clic al 54 y fíjense que automáticamente aparece D4 por la columna donde se encuentra el precio y fíjense que aparece E4, o sea, igual a D4 por E4 y le doy a Enter. Vamos a ver qué pasaría si le doy un clic y luego vengo aquí donde dice, donde está el puntito mágico y le doy doble clic. Aparece automáticamente hasta donde está la tabla. Fíjense que no pasó para acá. ¿Me doy a entender? Solamente se calculó hasta donde está la tabla o hasta donde están los cálculos que yo deseo realizar. Mejor dicho, los datos que deseo calcular. ¿Hasta ahí me doy a entender o debo repetir algo? Repita cuando usted se puso como el clic que se marcó solo, la D4, que se puso Bien, abajo de 54 y luego en el precio se marcó solo. Para yo bien, ver. bien. Elimino esto, ¿verdad? Ajá, Me dice aquí, arriba, sí. Que usted ahí. se marcó el D4 solo, Ah, perfecto. Vengo sin tener aquí, que poner. ¿verdad? Exacto. Le digo igual y fui y le di un clic donde dice 54 que está en la D4. Cuando Ujú. yo le doy un clic, automáticamente aparece D4 porque fue la celda que seleccioné. Uh -huh. Lo multiplico por la siguiente celda que sería
E4 y basta con darle un clic y aparece E4. Le doy Excelente. Enter y ahí está. Correcto. Doble clic y se calculan los demás. Hasta ahí estamos claros. Muy bien ya. Bien. Ahora, me dice que yo tengo que, porque aquí lo que me está dando es lo que yo voy a pagar por la cantidad que compré de cada uno de ellos. Pero yo necesito saber cuál es el total a pagar por todo. Yo debo sumar todo esto. Dos formas de hacerlo. Fíjense que los valores que voy a sumar están en la columna F, o sea, empiezan F4, F5, F6, hasta llegar a F10, ¿verdad? Yo pudiera hacerlo igual F4 más F5 más F6 más F7, ¿verdad? Hasta llegar a F10. De esa forma lo puedo hacer. Pero lo hacemos de la siguiente. Igual suma. O sea, igual función suma. Miren cómo aparecen debajo todas las funciones que podemos utilizar. Ustedes ven, suma punto cuadrado, suma punto serie, suma producto, suma punto, sumar punto sí, sumar punto sí conjunto. En este caso, igual suma, abrimos un paréntesis porque es una función y después de cada función hay que abrir un paréntesis. ¿Dónde se encuentra el primer valor que vamos a calcular? ¿En F qué? Vamos a ver si me pueden ayudar. F4. F4. Exactamente, le decimos F4, perdón, F4 y le decimos, yo le estoy diciendo, mire, necesito que me calcule los valores que se encuentran desde F4 hasta, el hasta se escriben los dos puntos, quiere decir hasta. F10. Hasta F10. Y ya miren cómo me selecciona desde F4 hasta F10. Cierro el paréntesis. Hasta ahí me doy a entender, señor. Sí. Los dos puntos quiere decir hasta. Si yo le pongo en lugar de dos puntos, un punto y coma, entonces me va a calcular, solamente me va a sumar el valor que está en F4 y el valor que está en F10. Solo esos dos, si le pongo punto y coma. O dependiendo del computador que usted esté utilizando, cómo está configurado, puede ser coma. Solamente le va a calcular los dos valores que están ahí. Con los dos puntos, le va a calcular todo lo que se encuentra englobado entre esas dos celdas. ¿Hasta ahí me doy a entender? Correcto. Perfecto. Le damos Enter y ahí está la sumatoria de todos ellos. La sumatoria de todos ellos. Vamos bien hasta ahí, mi gente. Excelente. Sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dice, mire, eso es lo que hay que pagar, pero recuerde que hay un impuesto que hay que cobrarle a ustedes por eso que ustedes están comprando. Hay un impuesto que hay que cobrarle, ¿verdad? Hay alguien que está escribiendo. Ok, alguien me dice que le permite entrar, no ha entrado, ok, bien. Perfecto. Entonces, me dice, mire, eso es lo que usted tiene que pagar si nosotros no cobráramos impuestos, pero recuerde que hay que pagar un ITEVI, ¿verdad? Hay que pagar ITEVI por la compra. Entonces, vamos a ver cuánto me van a cobrar de impuestos por esos 100,288 pesos que hizo esa compra. Entonces, para eso calculamos la sumatoria de los totales por el 18% que se encuentra en E13.
El resultado lo quiero en F13. Le decimos igual F11, perdón, que está el resultado, no, F12. Mírenlo ahí cómo lo seleccionó. Cuando le dije F11, miren cómo me di cuenta. Yo pensé que estaba en F11, pero cuando yo le puse F11, fíjense dónde me seleccionó. Ahí no hay nada. Ahí automáticamente me doy cuenta que hay un fallo. Borro el 1 y le pongo el 2. Y miren cómo ahora sí me seleccionó donde está el valor que quiero calcular. Hasta ahí me doy a entender. Correcto. F12 sí. Por ¿dónde se encuentra el 18%? En la F arriba. Digo, E12. En la E. En la E13. E13. Exactamente. Si yo le digo E12, vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? Porque hay que intentarlo. Miren quién se selecciona. Sí. Un espacio vacío. Entonces le decimos, no, no es esta. Es en el 13. Y ahora sí se seleccionó. Vamos a ver cuál es el impuesto. Y ese impuesto es real. Recuerden que el ITEVI es un 18%, ¿verdad que sí? Sí. Cuando usted realiza una compra de 100,000 y pico de pesos, de 100,000 y algo, y le cobran impuestos, miren cuánto usted paga. 18,051.84 pesos por esa compra de impuestos. Hasta ahí me doy a entender. Ajá. Lo que pasa es que cuando usted paga un 18, cuando usted paga 18, por ejemplo, usted compra algo de 100 pesos y paga 18. 51 pesos. Dígame. No le escuché. Bien, seguimos entonces. Parece que era comentando con alguien. Entonces necesitamos saber cuál es el neto a pagar por esa compra realizada. Lo colocamos en la F14, debajo del ITEVI, ¿verdad que sí? Pero en la F14. Y ahí debemos sumar el subtotal más el impuesto calculado. Y le decimos igual F12, que es donde se encuentra el resultado de la sumatoria, más F13, que es donde se encuentra el impuesto calculado. Le damos Enter y me dice que vamos a pagar 118,339 pesos con 84 centavos. Si no cobraran impuestos, íbamos a pagar esta cantidad que está ahí arriba. ¿Me doy a entender hasta ahí, señores? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro con la factura? Yo entiendo. Bien, perfecto. Entonces vamos ahora a la hoja 3, que es donde está la nómina. Hoja 3, que es donde está la nómina. Y ahí estamos viendo las nóminas. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Ahora no pasó lo de ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces la nómina, miren, esta parte donde dice nombre de la empresa, ustedes van a poner el nombre de su empresa, ¿verdad? Seleccionamos desde la A hasta la L, que es donde se encuentra sueldo anual. Combinamos y centramos. Nómina de pago, el nombre, y combinamos y centramos. Y fíjense que aquí en la G dice descuento, porque los descuentos son seguro médico, el descuento de cooperativa y el descuento de Infotec. Y eso lo vamos a seleccionar hasta donde dice Infotec. Ustedes ven los descuentos hasta donde dice Infotec. Y luego le vamos a dar a combinar y centrar y le podemos dar un color de relleno aquí para que se vea que es un descuento. Esta parte de aquí podemos también darle un rellenito diferente, de forma tal que se vea la diferencia, ¿verdad? Ahí está. Escribimos en A, empleado,
en B sueldo, en B5 sueldo y en B6 sueldo bruto. Incentivo en C5. Horas en D5 y extra en D6. O sea, fui escribiendo uno debajo de otro. Esas son las etiquetas. Bien. De acuerdo a lo que vimos en la práctica, en la práctica que descargamos, dice que debemos aplicar un incentivo o darle un incentivo dependiendo de lo que gane el empleado. Por ejemplo, si un empleado gana más de 20,000 pesos, entonces el incentivo sería para ese empleado de un 5%. Si gana menos o igual a 20,000 pesos, el incentivo entonces sería de un 9% si gana menos o igual que 20,000. Miren cómo se realizan esos cálculos. La fórmula está igual como yo se la voy a explicar ahora en la práctica. Le decimos igual y le escribimos sí. Eso es una fórmula lógica. Igual sí y abrimos un paréntesis. Verificamos dónde se encuentra el sueldo que deseamos calcular. Está en B7, el sueldo bruto. En B7 le decimos B7. Le estoy diciendo, si el valor que se encuentra en B7 es, vamos a decir, mayor que 20,000, denme un momentito. Necesito una gotadita. Si el valor que se encuentra en B7 es mayor que 20,000, no le he puesto el signo de mayor todavía, ¿verdad? Si es mayor, ahí está, ahora sí, ¿verdad? Mayor que 20,000, y miren abajo para que tengan una idea, miren. Aquí debajo me está diciendo sí, prueba lógica viene siendo B7 mayor que 20,000 y luego tiene punto y coma. Si a ustedes le aparece una coma, entonces debe ser con coma en esa partecita de ahí abajo. Entonces, en el caso mío es punto y coma. Hasta ahí me doy a entender. Si es mayor que 20,000, ¿cuál sería la propuesta del incentivo? Profe, Dígame. usted puso 2,000. Ah, caramba, 2,000 no. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, si es mayor que 20,000, punto y coma, pregunto, ¿cuál es el incentivo que se le aplica cuando es mayor que 20,000 de acuerdo al mandato? Me queda una hora El todavía. 5%. Entonces le decimos 5%. El por ciento está con shift 5 del teclado alfanumérico. 5%. Y ahí le aplica, pero hay que multiplicar, es igual, perdón, miren. Antes del 5% debemos decirle, en ese punto y coma quiere decir entonces, B7 hay que ponerle por el 5%. Hasta ahí me doy a entender. Le digo, Correcto. igual si B7 mayor que 20,000, punto y coma, B7 por 5%, porque el valor es mayor que 20,000. Entonces ahora, recuerdan que la punto y coma, en este caso decía entonces, en este caso va a decir, de lo contrario, fíjense cómo cambia, de lo contrario, si, paréntesis, B7 es menor o igual que 20,000, porque también debemos calcularlo 20, ¿verdad que sí? Menor o igual que 20,000. Entonces, punto y coma, recuerden que cuando digo entonces, punto y coma que le estoy poniendo. Entonces, B7 por, si es mayor que 20,000, ¿por cuánto lo multiplicaríamos? ¿Por cuánto por ciento? Si es menor, perdón, menor o igual que 20,000, ¿cuál sería el porcentaje? De acuerdo a la práctica. Para mayor, un 5%. Para menor, Un 9%.
Un 9%, exactamente. 9%. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense que después de cada sí, hay un paréntesis abierto, ¿verdad que sí? Hay 1 y 2 paréntesis abiertos. Al final, se tienen que cerrar esos 2 paréntesis que abrimos. Entonces, le decimos cerrar los 2 paréntesis, le damos enter y ahí está el cálculo. Simplemente ahora lo que hacemos es que lo bajamos y ya los demás están hechos. Miren qué pasaría si no lo calculamos los dos al mismo tiempo con esa prueba lógica. Miren qué pasaría. Por ejemplo, si le quitamos esta parte de aquí, la segunda opción del 9% y lo dejamos solo ahí, le damos enter, calculó el de arriba, ¿verdad que sí? Pero cuando yo le hago esto, que voy diciendo que cuando sea menor o igual a 20,000, ¿me doy a entender? Solamente le estoy diciendo cuando sea mayor que 20,000 que haga el cálculo. Pero cuando sea menor no le estoy diciendo nada. ¿Hasta ahí me doy a entender? Por eso realizamos todo acá al mismo tiempo. Le decimos, mire, tiene que ser así. Tiene que ser así para que me haga todos los cálculos. Y ahora sí lo bajamos. ¿Hasta ahí me doy a entender? Claro, Maestro, vamos bien. Dígame, señorita, ¿qué para puedo ayudarle? poner el valor de mayor o menor en la computadora donde se busca. Se está cortando. Para Dígame. poner el valor de mayor o menor en la computadora. Perfecto. ¿Usted donde tiene lo un buscamos. teclado, una computadora de cuál? ¿Qué computadora usted tiene? ¿Una laptop o una laptop. normal? Bien. Mire, lo puede poner con la tecla que están al lado de Shift y muchas están donde está el punto y coma. En muchas ocasiones están al lado del punto y coma o en el Shift a su mano derecha. Y si tiene teclado alfanumérico, entonces sería alterna de su mano izquierda, alterna 60 para el menor y alterna 62 para el mayor. A veces en la laptop se complica un poco, ¿usted oye? Ajá. Entonces, a veces cuando se me complica, yo le pongo un teclado normal y ahí lo realizo con alterna 60 y alterna 62. O muchas veces descargo el signo mayor y menor y lo voy colocando y lo pego. Lo corto de un lugar y lo copio de un lugar y lo pego donde quiero realizar la operación. Cuando se me complica. O sea, que lo puede hacer así, ingeniársela simplemente. Hasta ahí me doy a entender, señores. Sí. Bien, ahora ya tenemos el incentivo, pero ahora debemos calcular las horas extra trabajadas, porque en esa empresa se trabaja hora extra y siempre hay que tenerlo por ahí por si acaso. Fíjense que los primeros empleados no tienen hora extra trabajada, ¿verdad que no? Los demás, algunos de ellos sí, porque no todos los empleados trabajan hora extra. Pero el cálculo hay que hacerlo desde el principio. Porque no tenga hora trabajada ahora, no quiere decir que yo comience a calcular desde aquí, desde el que tiene hora extra. Porque en cualquier momento ese empleado puede trabajar hora extra y el cálculo tiene que realizarse. ¿Me doy a entender? Entonces, en este sentido, me coloco siempre al principio de donde voy a realizar los cálculos. Y le digo igual, ¿cierto? Y luego le doy un clic donde están la hora extra trabajada, que es en D7. Y eso lo multiplico por el valor de la hora extra. O sea, la empresa dice aquí que la hora extra la paga a 125 pesos. Entonces, D7 por 125, le doy enter y me dice que ese empleado se ganó 0 pesos porque no trabajó hora extra. Hasta ahí me doy a entender. Pero cuando realizamos los cálculos de esta forma, fíjense que ahora sí los demás aparecen con lo que se ganaron de hora extra. Hasta ahí me doy a entender. Necesitamos calcular el total de ingreso. Ojo, para calcular el total de ingreso va a ser el sueldo bruto más incentivo más total extra. No van a calcular la hora extra porque eso es simplemente cantidad de horas que trabajaron. ¿Me doy a entender? Entonces, en este caso no pueden sumarle
la hora extra, sino el total extras. No sé si me di a entender ahí. Sí, Repita, claro. por favor, profe. Profesor, Dígame. repita al inicio de la hora extra. El cálculo. Ajá, el cálculo. Perfecto. Voy a eliminar eso. Me coloco donde quiero calcular Ujú. lo que se ganó ese empleado por trabajar 0 horas. No trabajó. Entonces ahí le digo, igual a D7, que es donde se encuentra la cantidad de horas que trabajó ese empleado. Y esa cantidad de horas la multiplico por el precio por hora. Por el precio Ok, por hora. Y le digo entonces que ese empleado trabaja a 125 la hora extra. Y le doy enter. Ahora me coloco acá correcto. y le doy doble clic en el puntito mágico y aparecen los demás empleados con su cálculo realizado. Hasta ahí estamos Perfecto, claros. ok. Ahora Ujú. necesitamos saber cuánto se está ganando ese empleado hasta ahora. El total de ingresos es la suma de sueldo bruto, incentivo, más total extra. Sería igual al sueldo bruto, más incentivo, más total extra. Le damos enter y ahí está lo que se está ganando ese empleado sin descuento hasta ahora. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Bien. Necesitamos ahora hacer un descuento a ese total de ingresos de seguro médico. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo vamos a hacer eso? Debemos multiplicar el porcentaje que se le va a descontar de seguro médico a ese empleado aquí. Táctica. Permítanme ver esto, que no lo recuerdo hasta ahora. 7.9%. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces le decimos No igual, se ve, profesor. ¿verdad? Ahora sí. No se ve Ya ahora. se ve. Ahora sí. ¿Está Ya. viendo? Ok. Le decimos igual a el total de ingreso está en F7. Entonces le decimos F7 por el porcentaje. Por el porcentaje que es 7%. Recuerden, no lo multipliquen por 7 solo, porque entonces estarían multiplicando esos 47.250 por 7, y eso imagínense cuánto ustedes le van, en lugar de cuánto le van a descontar más de lo que gana. Entonces, es un descuento de un 7%. Le damos enter y ese empleado va a pagar 3.307 de seguro médico, porque fue un 7%. En cooperativa, le voy a poner un porcentaje, no recuerdo cuál es, usted oye, le digo igual al 7.9. mismo. No, el seguro médico es 5.5. Ok. Y 5.5 y la cooperativa. Es 7.9. Perfecto, eso lo arreglamos ahora. Entonces, le digo, F7 por 7%, 7.5%, Por 7.9%. 7.9%. Cooperativa, déjame decir, sí. Ahí está. Le damos enter y le doy doble clic al seguro médico. Y aquí le digo entonces que son 5.5 5.5, sí. y le doy enter. Ahí Profesor, ¿por qué está. por qué Infotec. Si le escucho, dígame. por qué aparece en vez de F7, aparece en la práctica B7 por 5.5? B7, porque en ese caso está calculando el sueldo bruto, pero realmente no es el sueldo bruto que va a calcular ahí, es el total de ingresos, porque ya en el total de ingresos para las empresas, fíjense, ya hay un incentivo calculado, ya hay hora extra calculado. De ingreso. Exacto, en el total general. Entonces, si la empresa le descuenta a partir del sueldo bruto, imagínense esta parte, quedaría igualita. Exacto, en esa parte sería entonces que la práctica la pusieron mal el número, ¿verdad? Exacto, está mal formulada en ese sentido. Entonces, si es el incentivo y la hora extra, sí va a ser al sueldo bruto. Exacto. Pero los descuentos va a ser al total de ingresos. Exacto. Bien, correcto. Seguimos entonces. Vamos a Infotec, que ahí sí es un 1%. Igual, ¿cierto? A F7 por 1,
Le damos Enter y para Infotec, ustedes saben que todo el que trabaja paga Infotec. No sabía, ¿no? Todo el que trabaja en empresas que pagan impuestos, pagan Infotec. Sí. Le hacen un pero- descuento de un 1% de su sueldo. Así es. Entonces, ese que gana, por ejemplo, 47,250 pagaría de Infotec 472.5 pesos. Total de descuento. El total de descuento es igual a la sumatoria de todos los descuentos. Sumatoria de todos los descuentos. Hasta ahí me doy a entender. Sería entonces igual a G7, que es donde está el primer descuento, o sea, el sueldo, el seguro médico, más descuento, más I7, que es donde está el tercer descuento, y le damos Enter. Y se le va a descontar a ese empleado 6,804 pesos. Y se salva porque no paga impuestos sobre la renta todavía. Entonces, seleccionamos hasta ahí, ¿verdad? Y luego le damos doble clic al punto mágico y ahí están los demás. Luego debemos calcular aquí, por ejemplo, el sueldo neto. Y el sueldo neto va a ser igual a total de ingreso menos el total de descuento. Me explico. Total de ingreso menos el total de descuento. A esta se le va a restar esta columna y lo haríamos de la siguiente forma. Igual a F7 menos J7. Cuando le damos Enter, quedaría de esta forma. ¿Hasta ahí me doy a entender? Correcto. Le damos doble clic y ahí está el sueldo neto con los descuentos. Fíjense que aquí en el total de ingresos tenía 7,250, 47,250, pero en el sueldo neto le quedó 40,446 pesos. Casi 7,000 pesos de descuento. Entonces, el sueldo anual va a ser igual al sueldo bruto por la cantidad de meses que tiene un año. Digo el sueldo bruto porque ese es su sueldo, el sueldo que gana sin descuento. ¿Hasta ahí me doy a entender? Entonces le decimos igual a B7 por, en este caso, por 12, que es la cantidad de meses que tiene un año. Y ese empleado gana anual 540,000 pesos anual. Le damos doble clic. O sea, estamos diciendo que una persona que gana 45,000 pesos mensuales está ganando al año 540,000 pesos. ¿Cómo lo ven? Bien, bien. Ahí, Bien, bien, bien. Pero hay personas que ganan 500,000 pesos en un mes. Exactamente. Ay, Así es la vida. Mientras algunos se los ganan en un año. Imagínense este, por ejemplo. Miren este que gana 5,500 pesos. En un año gana 66,000 pesos. En un ay, año. Dios mío, mira. Y seguro se faja más que los otros. Se faja. Así es la vida. Así es la vida. Por eso Dios es que uno mío. tiene, por eso es que uno tiene siempre que tratar de tirar para adelante. Esto, Exactamente. vamos a practicar algo que hicimos en la clase pasada. Creo que fue. No fue aquí. No, okay. Bien. Pregunta hasta ahí, señores. Vamos a colocar bordes y sombreado. ¿Me pueden ayudar? ¿En qué grupo debo aplicar el bordes y sombreado? Para que lo recuerden, vamos al grupo fuente. Aquí. Fuente. Fuente. Ajá. Y vamos acá. Y seleccionamos el borde que queremos aplicar, el estilo. Pueden seleccionar cualquiera de esos. Miren. Puede ser este. Pueden aplicarle un color. Le dan a contorno. Y le dan aquí. Y lo aceptan. Y quedaría de esta forma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo correcto hasta ahora. Bien. No. Con relación a... Todo bien. Con relación a la práctica número 2. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Qué pregunta tienen? No tengo, ¿no? Con relación a la tengo una práctica número pregunta. 1. Exacto, dígame. Dígame, le escucho.
A mí se me apagó la laptop, entonces no logré ver ni escuchar lo que usted decía. O sea, prácticamente desde el principio. Desde el principio, ok. ¿Dónde empezó a escuchar? Aquí fue en precio y en eso. Desde el principio, Aquí. sí, en total, ajá, exacto. Perfecto. Cierro aquí, elimino esto. Acá. Aquí, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Entonces, necesitamos, por ejemplo, en este caso, es la factura, ya está hecha, ustedes tienen todos esos datos colocados en la práctica. ¿Qué es lo que van a realizar aquí? Calcular cuánto esa persona debe pagar por la cantidad de producto que compró, o sea, de este producto que compró, a sabienda que ese producto por unidad es 1.500 pesos. O sea, 54 a un precio de 1.500. Aquí debemos calcular esto. ¿De qué forma? Multiplicando la cantidad por el precio. Sería lo siguiente. Igual, le doy un clic a la cantidad y lo multiplico por el precio. Le doy un clic donde está el precio y le damos Enter. Y ahí está. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego le doy doble clic al total. Acá. Doble clic. Perdón, se lo explico mejor. Me coloco, selecciono el total. Cuando aparece esa crucecita fina, le doy doble clic y realiza los demás cálculos. Vengo aquí y realizo la sumatoria de todo esto. ¿Dónde la voy a realizar? En la F12. Y le digo igual suma. Le estoy diciendo que quiero que me sume, abro un paréntesis, los valores que se encuentran desde F7, no, perdón, desde F4, mírenlo aquí, y le pongo 2 puntos, que quiere decir hasta, 2 puntos, quiere decir hasta F10. Desde F4 hasta F10. Cierro el paréntesis, le damos Enter y ahí está el cálculo. Todo esto que compramos, debemos hacerle un cálculo de ITEVI. Le decimos, entonces, igual, lo colocamos en el lugar donde queremos saber cuánto hay que pagar el impuesto, igual a F12, que es donde se encuentra la cantidad de dinero que vamos a pagar, por E13, o sea, por este, fíjense que está en E. Ahora realizamos la suma de estos dos, del valor que está en F12 más el que está en F13. Le decimos igual a F12 más F13. Le damos Enter y eso fue lo que hicimos en esta práctica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta con relación a esta parte? Todo perfecto. Algo que se iba a quedar y que es importantísimo, la fecha. ¿Por qué digo que es importante la fecha? Porque no es una fecha que la vamos a calcular manual, sino que automáticamente esa fecha cada día debe ir cambiando y la hora. Por ejemplo, en el día de mañana no podemos poner la fecha a mano, sino que automáticamente salga la fecha. ¿Cómo hace? Y la hora, ¿cómo hacemos esto? Claro, la que va a salir es la de computador. Le decimos igual y escribimos hoy. Abrimos el paréntesis y ahí mismo lo cerramos sin escribirle nada. Hasta ahí estamos claros. Igual sí. Hoy. Ojo, miren. En E1 escribí fecha, pero en F1 es que vamos a escribir la fórmula de la fecha. Le decimos igual hoy. Abrimos un paréntesis y al mismo tiempo lo cerramos. Le damos Enter y automáticamente aparece la fecha. Miren ahí. Ahora, esta parte de aquí la voy a llevar a la izquierda para que por lo menos se vea de esa forma. Fecha, 28/10 del 2021. ¿Hasta ahí me doy a entender? Correcto. Bien. Es importante que la fecha sea automática. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta más? No, la primera parte que yo llegué tarde, brevemente. La primera, la sumatoria. Exacto. Sí, la primera. Bien. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es a calcular los valores que están aquí. Estos valores los vamos a calcular. Me dice que debo sumarlo, debo restarlo, dividirlo, multiplicarlo, sumar y dividir, multiplicar y sumar. Me coloco en el lugar donde voy a realizar la suma. Y le digo, igual, ¿dónde se encuentra el primer valor que voy a sumar?
en7. A7 más B7, que es donde se encuentra el segundo, y le doy enter. Vengo al siguiente. Igual al primer valor que voy a restar menos, aquí es una división, lo mismo, igual a A7 entre B7. Esta es una multiplicación, es lo mismo valores, igual A7 por B7. Aquí es una suma primero y después dividirlo entre 5. Igual A7 más B7. Pero hay que ponerle el paréntesis. Abrimos el paréntesis. A7 más B7. Cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 5. Y ahí está el resultado. Aquí hacemos lo mismo. Igual A7 por B7, cerramos el paréntesis y le sumamos 25. Le damos enter y ahí está. Seleccionamos los resultados y le damos doble clic al punto mágico. Y ahí está. La última, Correcto. recuerden, la última, lo primero que hicimos fue el incentivo. Lo voy a borrar. Para el incentivo debemos realizar, esas fórmulas están todas en la misma práctica que ustedes van a descargar. Le decimos igual si abrimos un paréntesis y escribimos la celda donde se encuentre el valor al cual le vamos a calcular el incentivo, que es en B7. Si B7 es mayor que 20,000, porque así dice la práctica, cuando sea mayor que 20,000, y le ponemos acá, por ejemplo, punto y coma, cuando sea mayor que 20,000, entonces B7 a B7, usted lo va a multiplicar por 5%. Punto y coma. Eso punto y coma quiere decir, de lo contrario, si, paréntesis, B7, si, paréntesis, B7 es menor o igual que 20,000, porque lo igualamos a 20,000 para que no se quede los 20,000 fuera. Punto y coma. Entonces, B7, a B7 usted le va a multiplicar un 9%. Como hay dos paréntesis abiertos, fíjense que después de cada sí hay un paréntesis. Al final lo cerramos. Le damos enter y ahí está. Punto más, hora extra, lo voy a eliminar. O sea, total extra, lo voy a eliminar porque debemos calcular cuánto se ganó ese. Decimos igual a, en este caso, la hora extra está en la D7. Le digo D7 por, y la práctica dice que lo vamos a multiplicar por 125, porque el empleado gana por cada hora extra que trabaja 125 pesos. Entonces, por 125. Le damos enter y ese empleado se ganó nada porque no trabajó hora. Este tampoco trabajó, pero los demás sí. Ahí están las horas de cada uno de ellos. El total de ingreso, lo voy a eliminar, el total sueldo bruto, más el incentivo, más el total extra. Ojo, la hora extra no, total extra. Sería esto, igual a B7 más C7 más E7, porque esta no la vamos a calcular. Le damos enter y ahí están los demás resultados. Seguro médico de la siguiente forma, igual a F7, porque le vamos a realizar el cálculo al total de ingreso por 5.5 y luego punto mágico. Ustedes ven que ahora vamos más rápido porque ya lo habíamos explicado. Seleccionamos esta y lo eliminamos, o sea, yo lo voy a eliminar. Y le decimos igual a F7 por 7.9%. Le damos enter y ahí está, punto mágico. Ahí. Eliminamos Infoté y aquí le decimos igual a F7, que es, recuerden, al total de ingreso, por 1%. 1%.
100. Le damos Enter. Ahora, punto mágico. Yo le llamo punto. Esta parte de aquí va a ser igual, total de descuento va a ser igual a la diferencia del total de ingreso menos el total de descuento va a ser igual a la suma de los descuentos. Para eso le decimos igual a seguro médico más cooperativa. Yo le fui dando un clic también. De varias formas lo podemos hacer. Le damos Enter, punto mágico, voy a eliminar y el sueldo neto va a ser igual a la diferencia del total de ingreso menos el total de descuento. Sería lo siguiente, igual a F7 menos J7. Le damos Enter, doble clic y ahí está. Sueldo anual, lo eliminamos y le decimos que va a ser igual a B7, porque vamos a calcular el sueldo bruto, a B7 por la cantidad de meses que tiene el año, 12. Le damos Enter y doble clic y ahí está la práctica número 3. No sé si me di a entender hasta ahí. Excelente. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Podemos hacerle, por ejemplo, yo puedo decirle, mire, yo quiero que al sueldo bruto, yo quiero, presiono la tecla control para ir seleccionando por parte, que al total de ingreso y al sueldo neto, un color de relleno diferente. Yo tengo una pregunta. Sí. Dígame, hágame la pregunta. No le escucho. Salió del aire. No le escucho, salió del aire. ¿Quién me escucha? ¿Alguien me escucha? Por si Yo acaso. lo escucho. Ah, Yo lo escucho. en lo que ella llega, entonces voy a seleccionar esta parte, el sueldo anual, y le digo al sueldo anual, le voy a aplicar, por ejemplo, un color diferente. Voy a ponerle verde al color al sueldo anual. ¿Cómo fue que Y usted seleccionó de la esa varias forma celdas? ya uno se va dando cuenta. Exactamente, repito, selecciono la primera, luego presiono control y con control presionado, si yo hago esto, por ejemplo, selecciono la primera y vengo al final, presiono Shift, fíjense que se seleccionan todas. ¿Ustedes ven? Entonces, en este caso sería con control cuando vamos a seleccionar una por una. Si es una por una, sería con control. ¿Hasta ahí me doy a entender? Correcto. Bien. Pregunta, hasta ahora. Voy entonces retroalimentando, que ya lo hicimos. En esta primera práctica, lo que hicimos fue una sumatoria, ¿cierto? Teníamos estos valores y a esos valores le realizamos la suma, la diferencia, la división, luego multiplicamos y sumamos y después dividimos y multiplicamos y luego le sumamos 25. Eso fue en la primera práctica. En la segunda práctica realizamos planchado digitado. ¿Qué había que buscar? Solo lo que necesitamos pagar. En este caso multiplicamos la cantidad por el precio en cada una de las celdas. Y luego entonces todos estos subtotal realizamos la sumatoria de todo ello. Luego a esta sumatoria le calculamos el 18% y aquí hicimos la sumatoria del subtotal más el impuesto calculado y dio como resultado lo que vamos a pagar. Hasta ahí hemos trabajado, hemos ido trabajando, pero también aquí en la hoja 3 hicimos una nómina de pago. Teníamos estos valores hasta ahí, más toda esta parte de aquí, ¿verdad? Y teníamos la hora extra. Solo eso, lo demás había que calcularlo. Aquí utilizamos, si ustedes se fijan, una función lógica
diciéndole que si ese valor era mayor que 20,000, entonces se le iba a dar un incentivo de un 5%. Pero si el valor era mayor o igual era menor o igual a 20,000, entonces el incentivo iba a ser de un 9%. Luego calculábamos la hora extra, multiplicando, por ejemplo, a la cantidad de horas trabajadas, la multiplicábamos por 125 pesos, que es a como pagan la hora extra en esa empresa ficticia, porque esta es una empresa ficticia. Luego entonces realizábamos los cálculos de la sumatoria del sueldo bruto más el incentivo más la cantidad, y eso iba a dar como resultado el total de ingreso. Al total de ingreso le hacíamos descuento de seguro médico, descuento de cooperativa en base a fórmulas que ya la vimos. Esos 3 descuentos los calculábamos, o sea, los sumábamos, realizábamos la sumatoria de ellos 3 e iba a dar como resultado el total de descuento. En cuanto al sueldo neto, lo que hacíamos es ingreso, el total de descuento, y eso iba a dar como resultado el sueldo neto. Luego, entonces, aquí íbamos a calcular. Eso se realizaba de la siguiente forma. Al sueldo bruto le multiplicamos 12. O sea, sueldo bruto por 12 porque un año tiene 12 meses. Multiplicamos a B7 por 12, que es la cantidad de meses que tiene un año. Y luego a todo eso le poníamos y le aplicamos también bordes reales o líneas reales. Centralizábamos los nombres de la compañía o el nombre de la compañía, nómina de pago. El descuento también lo centralizábamos con relación a esas 3 columnas. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora con relación a Excel. En la próxima clase, señores, vamos a trabajar con PowerPoint. Vamos a crear presentaciones en PowerPoint. Hay una cuanta práctica bonita que debemos ir haciendo ese día. Se la explicaré. Así como se le ha explicado lo de Excel. Tenemos 2 semanas también para PowerPoint. Hasta ahí estamos claros, mi gente. ¿Alguna Todo pregunta? perfecto, todo perfecto. La persona que quería preguntar no se ha conectado más. Bien. Si no tenemos preguntas, señores, voy a dejar de compartir pantalla. Profe, en esta semana no llevo suave, nada más puse una sola práctica. Hizo una sola práctica. ¿Qué le pasó con las demás? Que usted nada más puso una sola en esta semana, que no llevo No, suave. ahí no hay una sola, hay No, 3. son 3. Son 3 que hay, muchacha. Hay 3. Y hay que calcular. Ahora. Y hay que Ya. calcular. Ok. Hay 3 y hay más cálculo ahora. En Ya. la otra habían 3. Las otras yo la hice. Sí, todas. en la demás habían 3, pero al final era que calculábamos, ¿recuerdan? Sí, correcto. Bien, ahora hay que fajarse un poquito con esto. Pero si ustedes se fijan, ya la ustedes estoy viendo. ustedes van a ver que todas las fórmulas están ahí también. Yo les dejé todas las fórmulas para que puedan trabajar. Además de que ahí los videos también tienen unos cuantos videos en la plataforma que le va a explicar claro cómo se hace eso. Visualicen esos videos, ustedes verán cómo van a salir a camino de una vez, aparte de la explicación que se les dio hoy. ¿Estamos Profe, claros ¿usted no hasta va a ahí? subir esta clase no la va a subir? Sí, la voy a subir. Hubieron unos cuantos que no pudieron entrar. Sí, Estaban esperando en el grupo. le voy a subir esta también. Bien. Ok, gracias.